En medio de la revolución industrial, un período de gran avance tecnológico, un nacionalismo feroz y rivalidades entre las grandes potencias de Europa, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, emerge una chispa que encenderá el primer conflicto global, el primer mundo. Guerra. Entre los acontecimientos trascendentales de la historia mundial, esta guerra ocupa un lugar distinto, dando forma al resto del siglo XX, y preparando el escenario para el mundo moderno. El año es 1914. La floreciente modernidad del siglo XX coexiste con una tradición profundamente arraigada en toda Europa. Sin embargo, la paz del continente está a punto de romperse, destrozada por las duras realidades de una era moderna atrapada en la red de intensas rivalidades. Este ambiente tenso allana el camino para el evento central que cambiará el mundo para siempre. El conflicto tuvo sus semillas en la interacción de muchos factores, económicos, políticos y, sobre todo, nacionalistas. El creciente poder de Alemania incita al miedo entre sus vecinos occidentales, Francia e Inglaterra. En el este, Rusia, clamando por un papel dominante, incide en los intereses territoriales del Imperio Austrohúngaro. Mientras tanto, la gente corriente se enfrenta a una catástrofe que se estaba desarrollando y que fue el asesinato. Bosnia, un polvorín de tensión étnica tras la anexión austrohúngara en 1908, fue testigo de la chispa, el asesinato del futuro heredero del Imperio Austrohúngaro por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Al otro lado de las fronteras, la muerte fue vista como una oportunidad para la expansión o la liberación, lo que dio lugar a una red de complejas declaraciones y alianzas intergubernamentales. Frente a tales intereses estratégicos, una serie de ultimátums y contraultimátums intensificaron la tensión, y cada medida diplomática acercó peligrosamente a la región a un cataclismo irrevocable. El fatídico 28 de julio de 1914, el tambaleante edificio de la paz finalmente se derrumba y Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. En un efecto dominó, nación tras nación es absorbida por el vórtice de la guerra. La conflagración que inicialmente fue local, se desató en los Balcanes y pronto envuelve a toda Europa y más allá. Mientras el mundo se prepara para el evento más épico y cataclísmico del siglo XX, lo que siguió fueron 4 años de derramamiento de sangre, destrucción y cambios tectónicos en la dinámica de poder. Mientras los carteles de alistamiento del ejército cubrían las ciudades, la poesía y la prosa se jactaban de la noble causa mientras los niños iban a luchar para poner fin a todas las guerras. Por otro lado, una implacable maquinaria de propaganda vilipendió al enemigo, presentándolo como monstruos, retorciendo a la opinión pública para alimentar la guerra. Los frentes de batalla se extendieron por tierra, aire y mar. Desde las fangosas trincheras del frente occidental hasta las batallas de Gallipoli, la vasta maquinaria de guerra estuvo operativa las 24 horas del día, dejando un rastro continuo de sufrimiento y devastación humanos. Cada bocado de terreno fue reclamado a costa de vidas humanas e inocencia. La Primera Guerra Mundial no limitó sus colmillos simplemente a los campos de batalla. Sus pasivos trascendieron el territorio y se derramaron por la naturaleza. Los gases tóxicos de la guerra, cloro y mostaza, rompieron los límites de la hostilidad humana y cayeron al suelo, envenenándolo durante siglos. Este conflicto resuelto también allanó el camino para la marcha brutal de la tecnología. Ametralladoras, tanques y aviones dieron pasos gigantescos en estos campos de batalla, y millones de soldados se convirtieron en meras estadísticas, inmolados en el altar del progreso. En marcado contraste con las armas rugientes, hubo momentos de altruismo que trascendieron los límites de las diferencias. La tregua de Navidad, por ejemplo, fue uno de esos eventos en el que los soldados de ambos bandos abandonaron sus trincheras para intercambiar regalos, y jugar al fútbol en tierra de nadie, solo para regresar a sus puestos una vez terminada la tregua. Aunque el armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso fin a años de combate físico, su impacto se prolongó a lo largo de décadas. La Conferencia de Paz de París, y el consiguiente Tratado de Versalles sentaron las bases de un amargo mundo de posguerra. La devastación económica resultante crearía las condiciones para el próximo gran conflicto. La consecuencia de la guerra va más allá de los cambios territoriales y las deudas financieras. La Primera Guerra Mundial transformó el panorama cultural, social y político del siglo XX. Introdujo la sombría realidad de que sociedades enteras se movilizaban hacia los esfuerzos bélicos, una realidad marcada por la erosión de las libertades individuales, las necesidades racionadas y las mujeres asumiendo roles tradicionalmente reservados a los hombres. La guerra también influyó en la creación de nuevos estados y el desmantelamiento de viejos imperios. Rusia vio la caída de los Romanov y el ascenso de los bolcheviques. Austria-Hungría se dividió en múltiples estados según su nacionalidad, y el más devastador de todos, Alemania fue duramente tratada bajo el peso de la infame cláusula de culpabilidad de guerra. El mundo nunca antes había sido testigo de un conflicto de tal magnitud y brutalidad. Más de 16 millones de personas yacían muertas, muchos otros heridos y se agotó una cantidad inimaginable de recursos económicos y estabilidad social. Los sueños de toda una generación se hicieron añicos, y la faz del mundo cambió para siempre. El mapa global que fue rediseñado como resultado de la guerra es un claro recordatorio de su impacto generalizado. Más allá de las fronteras de Europa, los temblores se sintieron, desde Oriente Medio hasta Asia.
En el subcontinente indio, el elevado número de voluntarios del ejército indio británico durante la guerra jugó un papel importante en el ascenso del nacionalismo indio. La guerra no se trataba solo de batallas y fronteras. Las transformaciones culturales y sociales en todo el mundo durante esa época están profundamente arraigadas en la experiencia de la guerra. Fue una guerra que hizo de la visión del mundo el concepto de guerra y paz, poder y soberanía, nacionalidad e identidad, bajo una luz completamente nueva. Las repercusiones de la guerra incluso se sienten hoy, casi un siglo después. El Tratado de Versalles, en particular, sembró las semillas de otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Las cuestiones no resueltas, las duras sanciones económicas y las condiciones humillantes del tratado formaron caldo de cultivo para ideas revanchistas y autocráticas en Alemania, lo que en última instancia condujo al ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. No fue solo a nivel político o económico sino también en la vida personal del pueblo que la guerra dejó una huella indeleble. Los supervivientes, denominados la generación perdida, estaban desilusionados por la guerra y sus consecuencias, expresando su desesperación y angustia en el arte, la literatura y la filosofía. La guerra también impulsó significativamente los avances tecnológicos. Sentó las bases para medios de comunicación y transporte más rápidos y eficientes, en forma de radios y aviones. El devastador armamento de la guerra sirvió de inspiración para el progreso en el campo médico, desarrollando mejores prótesis y tratamientos más rápidos para los heridos. En conclusión, la Primera Guerra Mundial, el acontecimiento fundamental de principios del siglo XX, fue más que una simple guerra librada entre el poder de las naciones. Fue el comienzo de una nueva era, la guerra para poner fin a todas las guerras o, lamentablemente, la Primera Guerra Mundial, como se la llamó más tarde. Lo que realmente creó la guerra, y donde residía su daño real no fue solo en las ciudades arrasadas o las economías en bancarrota, sino en las almas y mentes de la gente. Quienes la vivieron llevaron la guerra dentro de ellos en sus historias, en sus recuerdos y cicatrices dando forma no solo a su futuro, sino también al futuro del mundo. La Gran Guerra demolió las nociones obsoletas de gloria y honor y dio paso a reflexiones más profundas sobre la continua lucha de la humanidad por la paz. Condujo al mundo a una nueva era, reflexionando sobre una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que un acontecimiento tan catastrófico nunca vuelva a ocurrir? En un testimonio notable de la resiliencia humana, el mundo traumatizado surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, y se embarcó en el camino de la paz, el progreso y la unidad. Hoy, sus lecciones siguen resonando, recordándonos las desastrosas consecuencias de los conflictos impulsados por una codicia insaciable, un orgullo exagerado e intereses nacionales engañosos. Esta guerra, a menudo eclipsada por su sucesora, la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un escalofriante recordatorio de cuán frágil puede ser la paz, y cuán colosales están en juego cuando la paz se ve amenazada. Al reflexionar sobre los sufrimientos, la devastación y los cambios titánicos que trajo, es imperativo, más que nunca, garantizar que el mundo nunca vuelva a caer en una trampa similar. Y así lo recuerda el mundo. La Primera Guerra Mundial, el cataclismo que marcó la pauta para el turbulento siglo XX, y continúa dando forma al curso de nuestra historia hasta el día de hoy. Sus lecciones siguen grabadas en los anales de la historia de la humanidad, recordándonos el costo incalculable de la guerra y la formidable necesidad de la paz.